Dictan orden de captura a la periodista y actriz Marian Valero. ¿El delito? Incitación al odio, o lo que es lo mismo. Tarek anda bravita, porque Marian se mete mucho con él. Bueno, Tarek, Indira Urbaneja, Fernando Carrillo y todos esos mermados a los que si licúas no sacas ni abono para plantas. La gran incógnita. ¿Quién es Luis Valero y por qué le pasan esa factura? Y es que en Venezuela ejercer el periodismo, si se hace como se debe, es sinónimo de hostigamiento, persecución y cárcel. De esto también le hablo. El Washington Post, un medio zurdosco, habla de que un designado de Trump presionó a un analista para que rehiciera el informe de inteligencia sobre el Tren de Aragua. Ya les cuento qué hay detrás de esto. Y Joe Biden, expresidente de Estados Unidos, ha sido diagnosticado con cáncer de próstata agresivo con metástasis ósea. De esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos. El chavismo-madurismo es una fuente infinita de muchas cosas. Maldad, estupidez, corrupción, narcotráfico, trampas, mentira, desprecio, terrorismo, crueldad, venganza y montar muñecos también. Porque así se conoce en la jerga policial cuando se inventan un caso en contra de alguien y siembran pruebas, forjan documentos e incluso inventan o pagan testigos. En el caso del chavismo van mucho más allá. Involucran incluso personas que no tienen nada que ver para pasar facturas. Seguramente porque dentro de esa organización criminal que desgobierna Venezuela, las peleitas entre los clanes de vez en cuando generan tormentas internas. Yo sé de más de un enchufado que se creía intocable hasta que se metió con el clan incorrecto y terminaron siendo víctimas de su propia revolución, donde el Estado de Derecho es todo un mito. Por supuestos delitos de incitación al odio en el estado Táchira, como ya no saben a quién malograr, van de nuevo contra Marian, porque esta es la segunda vez que el régimen arremete contra ella. ¿De qué va esta vez? Escúchelo usted en la voz de la mismísima Marian Valero y ya les cuento un par de cosas. ¡Hola! Otra orden de aprehensión en mi contra y por el mismo delito, incitación al odio. Sí, señor, otra. Porque según el régimen soy reincidente en decir verdades. La razón, mi trabajo en Táchira y Trujillo, donde he expuesto a funcionarios del 6CPC y a civiles conectados con narcos, paracos y otros emprendimientos turbios. Me acusan sin pruebas, solo suposiciones, y ya eso es marca registrada de ustedes. Montar expedientes con testigos forzados a dar testimonios falsos con guiones, no sé, sacados de Misión Robinson Express. Por cierto, el delito del que me acusan, incitación al odio, ese sale de una ley inconstitucional creada por una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima y nula desde el 2017. ¿Y saben qué más es ilegítimo? El fiscal del rímel que la aplica. Así que ni la ley ni el fiscal tienen base legal, pero igual lo usan como garrote político. Y ahora resulta que la víctima es el Estado venezolano. Está bien. Yo les voy a recordar la clase de cívica de 6º grado. El Estado no es el gobierno no es el partido y el partido no es la nación. El Estado se compone de territorio, población y gobierno legítimo y reconocido internacionalmente. Y adivinen qué, ustedes no cumplen ese último punto. Y yo no estoy en contra de Venezuela, señores. Estoy contra ustedes que secuestran las instituciones, que violan los derechos humanos. Y este es un ejemplo donde agarraron a 2 mujeres, 2 funcionarias con las que no tengo contacto ni conozco, que la deben estar torturando porque la involucran en esta situación, supuesta y alegadamente por un like, por un comentario sobre mis rapiditos news. Y claro, eso para ustedes constituye un delito. Y como si fuera poco, también me vinculan con otro funcionario, un ciudadano con orden de captura, porque compartimos apellido. Según ustedes somos primos. Y si es por eso entonces yo debo ser hermana gemela de Roque Valero, porque según su lógica, todos los Rodríguez son primos, todos los Martínez celebran juntos el 31 de diciembre y seguramente todos los Saab son familia carnal. Así que les reto, búsquenme una foto. Una sola, en una piñata, partiendo una torta, en una boda, en un mondongo bailable con ese señor. No existe, ni siquiera con inteligencia artificial. Y ustedes lo que quieren es callar la verdad, lo que es evidente. No solo porque montan expedientes, sino que además lo montan mal. Y si les incomodó que hablara de sus polvitos mágicos y sus negocios turbios, entonces ya ustedes están confirmando que lo que dije es verdad. Y una cosa más. En una democracia real se investigan las denuncias. En Venezuela, el régimen las persigue, las inventa y las maquilla. Y no precisamente con rímel de pestañas, sino con cinismo. Y si les arde, es porque estoy haciendo bien mi trabajo. Adiós. La víctima, el Estado venezolano. Es hilarante.
Y las dos detenidas actualmente son Carol Andreina Arias Ávila, una inspector agregada del CICPC en el estado Táchira, y Ana Gabriela Roa Roa, otra funcionario de CICPC con la jerarquía también de inspector, pero no agregado. En el caso de Luis Valero, tiene orden de captura y hasta el momento de grabar este video no pude comprobar si ha sido capturado o está huyendo del sistema criminal al que él forma parte. Que por cierto, Douglas Arnoldo Rico González, no creas que está fuera del radar por hacerte pasar desapercibido, siendo tú el director del CICPC. Por ejemplo, te recuerdo la orden que emitiste antes de las elecciones de no tomar partido por ningún candidato a tus funcionarios, porque tú sabes que querías a Maduro afuera, tu amigo de paso, vecinos del paraíso. Pero en otro programa te saco tus cositas, Douglas. Es para que no se te olvide quién eres y para que sepas que tengo gente cerquita de ti, muy cerca. Y que por cierto, te recuerdo que estás sancionado por Canadá, Suiza, Mónaco, Bélgica, Estados Unidos y Francia como países individuales y la Unión Europea por si fuera poco. Desde aquí, un gran abrazo a Marianne y todo el apoyo, porque Marianne es una chica magnífica además. Les digo, para quienes están en Miami o están cerca, que su spa de mascotas es una nota, 100% recomendado. Vayan a su Instagram. Ella cuidó de mi perrito en diciembre pasado, cuando me fue a Nashville a pasar Navidades en familia, y la experiencia en sí me habló de lo abnegada que es ella con las mascotas. Muy top. Bendiciones para ti, Marianne. De esta salimos tranquilos. Y es que en Venezuela, ejercer el periodismo de frente y acuciosamente se puede pagar con cárcel. Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, un total de 13 trabajadores de la prensa permanecen detenidos tras las protestas postelectorales y otros 18 fueron excarcelados ya. En los primeros meses que llevamos de 2025 se han generado nuevas detenciones de algunos periodistas que muestran en redes sociales temas incómodos para el chavismo. Esto se enmarca también en un discurso de ataque contra la prensa independiente y, por supuesto, acusaciones directas a periodistas en el exilio, como lo que acabamos de ver con Marianne, por ejemplo. La confiscación de la sede del Nacional por una multa millonaria tras una demanda interpuesta por el capo mayor Diosdado Cabello, la transformación radical de la línea editorial de medios como Globo Basura o Globovisión, como usted prefiera llamarlos, y el Universal, tras cambio de propietarios, algunos sancionados por los Estados Unidos, y el cierre o censura de más de 400 medios en los últimos años, 400. Desde canales internacionales hasta radios comunitarias, son parte del ecosistema de censura, acoso y persecución al periodismo y a la libertad de prensa durante los últimos 20 nefastos años. Sin embargo, las recientes detenciones de periodistas como Nacari Mena, Román Camacho y Neilín Escalante evidencian una nueva fase en la censura de Venezuela, el castigo por abordar temas sensibles. Ya ni siquiera es que te metas con ellos. Temas sensibles para el chavismo, informar sobre la delincuencia, la crisis económica o el asesinato de un líder comunal ha sido suficiente para llevar a esos comunicadores tras las rejas. No solo los temas tratados son motivos de persecución, también el uso de redes sociales como canal de difusión ha venido aumentando el marcaje y la persecución oficialista. En todos los casos, los periodistas fueron detenidos tras publicaciones en plataformas digitales que amplificaron su alcance, modus operandi. La criminalización también ha evolucionado. Al cargo tradicional de incitación al odio, empleado masivamente tras las elecciones del 28 de julio y copia el carbón de Cuba, ahora se suma la distribución de noticias falsas, según ellos. Una figura que no está tipificada en el Código Penal venezolano, pero usada para justificar arrestos arbitrarios. Al igual que en la llamada Operación Tuntún, diabólica esta, del cual Diosdado y compañía tendrán que pagar con creces, donde se criminalizó a ciudadanos normales vinculados a movimientos electorales, las detenciones de periodistas son precedidas por campañas de desinformación promovidas, por supuesto, desde el aparato oficialista. Así se consolida en el país un esquema represivo que combina bloqueo informativo tradicional con una persecución digital diseñada para silenciar cualquier narrativa incómoda. Y de este tema les voy a hacer un especial este fin de semana, un informe bien completo y detallado de cómo funciona parte del aparato propagandístico del régimen. Otro caso que preocupa a organizaciones de periodistas es el de Rory Branker de La Patilla, que fue detenido el 20 de febrero por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas y se desconoce su paradero. Pese a que Cabello, el ministro del Terror, confirmó su arresto y lo acusó
de pertenecer a una red de extorsión mediante noticias falsas y otros delitos. Están de locos estos tipos. Además de encarcelar periodistas bajo cargos ambiguos, el oficialismo impulsa campañas sistemáticas de difamación para desacreditar a quienes reportan verdades incómodas. Esta táctica no es nueva. Anteriormente se han documentado casos como el de Roberto Denis, periodista de Armando Info, quien fue objeto de ataques coordinados en redes tras publicar investigaciones sobre corrupción vinculada al entorno de Maduro. Solo en ese caso se identificaron más de 8.000 publicaciones de cuentas asociadas a medios estatales y usuarios anónimos amplificando acusaciones falsas en su contra. Muy como lo que me pasa a mí en TikTok todos los días. Este patrón de ataque se ha intensificado en 2025. De hecho, de acuerdo con un informe del Instituto de Prensa y Sociedad, solo en 2024 se registraron 571 violaciones a las garantías informativas de periodistas, medios y activistas por los derechos humanos, y también miembros de la sociedad civil. Ese mismo reporte precisa que 11 reporteros tuvieron que salir de Venezuela tras amenazas de posibles arrestos. Y sabe usted, o vaya a saber usted qué más. El Colegio Nacional de Periodistas alertó el 15 de abril de que el periodismo en Venezuela se ha convertido en una actividad de alto riesgo y que el poder ha convertido en objetivo político a los comunicadores sociales. El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos, supuestamente, dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes contra el odio, contra el fascismo y contra el bloqueo, o sea, las leyes contra todo el que no esté de acuerdo con ellos. Lamentable. Hablemos ahora de un tema controversial en Estados Unidos entre la administración de Trump y los servicios de inteligencia, ya que este 15 de marzo de 2025, el presidente Donald Trump, como usted recordará, invoca esa ley de enemigos extranjeros de 1798 para justificar de alguna manera la deportación masiva de migrantes venezolanos a una prisión en El Salvador, alegando que eran miembros de la pandilla del Tren de Aragua y que ésta operaba bajo órdenes directas del régimen venezolano. Sin embargo, luego salió una evaluación de inteligencia, usted recordará, de finales de febrero, realizada por el Consejo Nacional de Inteligencia, que contradijo esa afirmación, concluyendo que no había evidencia de que el régimen de Nicolás Maduro dirigiera las actividades de esta pandilla. No casi. Esta discrepancia, por supuesto, que desató un conflicto interno en la administración Trump, cuando Joe Kent, jefe del gabinete interino de la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, ordenó al analista senior Michael Collins de reevaluar los hallazgos, generando acusaciones de presión para alinear la inteligencia con la agenda política de la Casa Blanca. De esto ya hemos hablado en un programa anterior, pero hay nuevos detalles. Vamos a ir hablando de ellos. El 26 de febrero de 2025, el NIC, este organismo élite que reporta a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, la ODNI, emitió un informe que negaba cualquier control directo del gobierno venezolano sobre el Tren de Aragua. La evaluación, basada en datos de la CIA, de la NSA y otras agencias, destacó la estructura descentralizada de la pandilla y la falta de comunicación o financiación estatal, considerando al tren como una amenaza interna para el propio régimen de Maduro. Lo cual, basado en mis investigaciones periodísticas, esto es una locura. Y total, un desconocimiento de cómo funcionan las cosas en Venezuela. Además, tenemos muchísimos trabajos de investigación dentro del gremio periodístico de cómo surgió la pandilla y de cómo se expandió. Sin ir muy lejos, la Fiscalía chilena ya tiene indicios de que Diosdado Cabello ordenó el asesinato del teniente Ronald Ojeda, en paz descanse. ¿Utilizando a quién? Precisamente al Tren de Aragua como brazo ejecutor bajo las órdenes del sangriento coronel Gran Cuartiaga. Pero no, la NSA no tiene nada que ver con el régimen. El FBI, sin embargo, expresó una disidencia parcial, sugiriendo que algunos funcionarios podrían haber facilitado la migración de pandilleros basándose en entrevistas a detenidos que la mayoría de las agencias de las otras agencias consideraron poco creíbles, y me refiero a funcionarios del régimen de Maduro. Tras la publicación del informe por el New York Times el 20 de marzo, que reveló la contradicción con la narrativa de Trump, Joe Kent solicitó el 23 de marzo, 3 días después, a Michael Collins, presidente interino del NIC, que reconsiderara la evaluación, aunque Kent afirmó que solo buscaba incluir datos sobre flujos migratorios durante la administración de Biden. Varios funcionarios interpretaron la solicitud como un intento de polarizar la inteligencia, para entonces respaldar las deportaciones.
Un correo electrónico de Kent, revisado por un funcionario, pedía explícitamente revisar el análisis que Kent había hecho previamente, lo que generó críticas internas por la falta de nueva evidencia que justificara una reevaluación. El 7 de abril, el NIC publicó un nuevo memorando que reafirmó las conclusiones originales. Según ellos, el gobierno venezolano probablemente no tiene una política de cooperación con el Tren de Aragua y no está dirigiendo sus operaciones en los Estados Unidos. El documento detalló las razones del consenso, incluyendo la hostilidad del régimen hacia la pandilla y la dificultad logística de coordinar sus actividades. También explicó la disidencia del FBI, que se basa en testimonios de detenidos con incentivos, según este tipo, para exagerar la información. El memorando enfatizó que las agencias no habían detectado comunicaciones ni financiamiento que sugirieran un control estatal. ¿Y cuáles fueron las reacciones y las consecuencias de esto? El 21 de marzo, el fiscal general adjunto Todd Blanche anunció una investigación penal por la filtración del informe al diario New York Times, calificándolo de inexacto y defendiendo la proclamación que el presidente Donald Trump ha hecho hasta el momento. Tulsi Gabbard destituyó a Collins y a su subjefe tras la publicación de un artículo en The Washington Post el 17 de abril que reveló el segundo memorando. Gabbard y su equipo denunciaron una filtración criminal y acusaron al NIC de ser un nido de burócratas anti-Trump. Un funcionario negó que la destitución estuviera vinculada al caso, pero otros lo consideraron un castigo por mantener la integridad, por decirlo de alguna manera, de los dos análisis. La Corte Suprema de los Estados Unidos extendió el 16 de mayo esa congelación temporal del uso de la ley de enemigos extranjeros para deportaciones. Ya no la pueden utilizar, tras demandas que cuestionaron su legalidad y su aplicación. La activista Laura Loomer atacó a Collins también en redes sociales el 20 de abril, publicando su perfil de LinkedIn y acusando al NIC de promover fronteras abiertas, un tema muy sensible en los Estados Unidos. La solicitud inicial de la evaluación provino de la Casa Blanca misma, liderada en materia migratoria por Stephen Miller, conocido por políticas de mano dura. La invocación de la ley de enemigos extranjeros buscaba evitar audiencias de asilo y acelerar deportaciones. Pero la falta de evidencia debilitó la justificación. La administración Trump ha defendido su política con la portavoz Karoline Leavitt, afirmando que las deportaciones han hecho a Estados Unidos más seguro y que la designación del Tren de Aragua como organización terrorista está respaldada por inteligencia y por sentido común. Esta noticia revela un conflicto entre la administración de Trump y la comunidad de inteligencia de Estados Unidos sobre la relación entre el gobierno venezolano y el Tren de Aragua en el contexto de las deportaciones masivas. Trump invocó esa ley de enemigos extranjeros para poder expulsar a los venezolanos sospechosos de pertenecer a la pandilla, afirmando que actuaban bajo órdenes de Maduro. Sin embargo, una evaluación del NIC, esa evaluación que les comentaba, respaldada por la mayoría de las agencias, concluyó que no hay evidencia de tal vínculo, destacando la autonomía de la pandilla y su conflicto con el régimen venezolano. Mi opinión, un error. Un error y un desconocimiento del origen y de la causa del Tren de Aragua. No saben por dónde les da el viento. La solicitud de Joe Kent para reevaluar este análisis sin nueva evidencia significativa generó acusaciones de presión política, aunque el NIC mantuvo sus hallazgos en un segundo informe. La destitución de Michael Collins y las denuncias de filtraciones intensificaron las tensiones, mientras la Corte Suprema detuvo temporalmente las deportaciones. El caso expone desafíos en la relación entre la inteligencia y la política migratoria. La administración de Trump buscó justificar una política de deportación muy agresiva, pero la falta de evidencia sólida debilitó su posición legal y ética, eso y el sabotaje interno. Las deportaciones a El Salvador, donde los migrantes enfrentan condiciones extremas, han generado críticas internacionales. La integridad de la inteligencia estadounidense, representada por el trabajo de Collins y de otras agencias, resistió presiones, pero el episodio subraya la dificultad de mantener la objetividad en un entorno polarizado. Es que vuelvo e insisto, creo que saben muy poco del tema de Venezuela. Sobre el nacimiento y el desarrollo del Tren de Aragua, tenemos un programa completo aquí en el canal, se los recomiendo. No solo al que no lo haya visto, sino a Collins, por ejemplo, y a las agencias de inteligencia de Estados Unidos, para que se pongan las pilas y dejen de ser tan pardillos. Se están enfrentando a un régimen que ejemplifica a la perfección
el terrorismo de Estado y no pueden ver el elefante en la habitación. Ahora vamos con algo que también sacude el acontecer norteamericano. Y es que el presidente de Estados Unidos, o el expresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue diagnosticado con cáncer de próstata en un estado agresivo con metástasis en los huesos, anunció este domingo su oficina en un comunicado. La semana pasada, el expresidente Joe Biden fue examinado por un nuevo hallazgo de un nódulo prostático tras experimentar un aumento de síntomas urinarios, relata la nota. El viernes se le diagnosticó cáncer de próstata, caracterizado por una puntuación de Gleason de 9, grupo de 5, con metástasis ósea, agrega el comunicado. Si bien esto representa una forma más agresiva de la enfermedad, el cáncer parece ser sensible a las hormonas, lo que permite un tratamiento eficaz. El presidente y su familia están, por supuesto, revisando diferentes opciones de tratamiento con sus médicos, concluye el comunicado. Biden, como recordaremos, dejó la Casa Blanca el pasado enero como el presidente estadounidense de mayor edad en el cargo. Durante su mandato hubo fuertes cuestionamientos sobre su aptitud para continuar en la posición debido a su edad, a su salud y a una cantidad de gestos que todos fuimos testigos. El expresidente demócrata abandonó la carrera por la reelección a mediados de 2024 para en su lugar apoyar la candidatura de su vicepresidenta, Kamala Harris, quien fue derrotada en las urnas por Donald Trump. A inicios del 2024, el médico personal de Biden lo declaró apto para continuar en la posición tras un examen físico. Todos recordaremos esto también. Y en febrero de 2023 a Biden se le extirpó una lesión cancerosa ya en el pecho en una operación exitosa, tras la que el entonces médico de la Casa Blanca aseguró que no se requería tratamiento adicional. Y así, con esta noticia, termina una semana, hace pocas horas, y comienza otra el día de hoy, lunes. Esperemos buenas noticias esta semana, noticias que nos acerquen a nuestro objetivo de una Venezuela libre del chavismo y del madurismo. Suscribirte, comentar, darle like a los videos y compartirlos es gratis y es la mejor forma si es que me quieres ayudar o nos quieres ayudar a seguir creciendo. Atrévete, los botones están acá abajo. Sigamos creando una gran comunidad porque mientras más seamos en este espacio, a más lugares llegaremos juntos. Ya será hasta mañana, señores. Libertad o nada. Esto es